nombre de Jesús. Gloria al Señor Todopoderoso. Quiero que me acompañe en la escritura del libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16 al 23. Gloria al nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor. Hechos 17, verso 16 al 23. Cuando lo tenga me avisa con un fuerte amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hechos 17, verso 16 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Jesús. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, amados? Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Gloria al nombre de Jesús. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Gloria al nombre de Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bendito y amoroso Padre eterno, que mora en las alturas, Rey de reyes, Señor de señores, digno de toda alabanza y adoración, le doy gracias por este pueblo, por su iglesia que ha comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Venimos delante de su presencia, Padre, primeramente dándole gracias porque ha sido tan bueno, pero tan bueno con nosotros, Señor. En esta hora yo le pido que sea su Espíritu Santo tomando control total de principio a fin, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, en esta hora, sino su palabra. He aquí yo reconozco que solamente soy un instrumento, solamente soy un medio, pero que toda la gloria y toda la honra sea siempre para su nombre por los siglos de los siglos. Padre, bendiga a su pueblo, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a estar, Señor, en comunión, que no haya nada que nos distraiga, Señor. Prepare la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que vayamos ahora a sentarnos a la mesa a comer el maná del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, aleluya. En esta tarde, permítame hablarle bajo el tema al Dios no conocido. Gloria al nombre de Jesús. Y es que en la actualidad, hermano y hermana, usted lo sabrá mejor que yo, nos encontramos en una era como ninguna otra, con acceso a tanta información como nunca antes. Simplemente basta sentarnos enfrente de una computadora, dar unos cuantos clics y encontrar información por toneladas. Gloria al nombre de Jesús. Hoy se siente enfrente de una computadora, quiere saber algo, busca información y la encuentra, hasta de más. Y no quedándonos en eso, ahora uno en nuestro propio teléfono, ese que muchas veces andamos sobeteando, que andamos sobando, que andamos limpiando a cada rato. Unos cuantos clics, busca lo que quiere y lo encuentra.
una era tan avanzada que realmente ahora no podemos decir que podemos ser desinformados. Ahora se conoce todo en el mismo momento que ocurre. Si algo pasa en la China, en minutos nosotros nos damos cuenta. Amén. Así es este tiempo que estamos viviendo, tan avanzado, tan interconectado. Gloria al nombre de Jesús, que cualquiera tiene acceso a información. Así que de igual manera, comparándolo con aquel tiempo de la antigüedad, donde había una iglesia primitiva que daba sus comienzos para expandirse dentro de la ciudad de Jerusalén y entre el pueblo de Israel, gloria al nombre de Jesús, se iba extendiendo poco a poco hacia pueblos y ciudades circunvecinas, comparado con hoy a una diferencia muy abismal, muy gigantesca. Gloria al nombre de Jesús. No se compara los tiempos antiguos como ahora, cómo corre la información. En aquel tiempo la iglesia, a pesar que no tenía acceso a tanta información como ahora y tantos medios y tantas herramientas, el evangelio de Jesucristo iba corriendo por las calles. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos que esta iglesia, aunque no tenía todo ese acceso y todas esas herramientas, era un pueblo que cada día buscaba de Dios. Cada día intentaba acercarse más al Señor. Se empapaban más de las Escrituras y se llenaban más del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la expansión del evangelio, como les decía, era mucho más lento comparado con hoy en día, era bien claro lo que dice la Biblia, que en aquel tiempo el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. Cada día el Señor dice que iba salvando almas para el reino de los cielos. Porque ese era el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, salvar lo que se había perdido. Hoy en día, con tanto avance y con tanta expansión del Evangelio de Cristo a nivel mundial, nos encontramos con una situación que se va dando más frecuente y una situación triste. Tendría que ser algo positivo. Ahora que tenemos acceso a tantas herramientas, ahora que el Evangelio de Cristo puede alcanzar más regiones rápidamente, también se da una situación muy triste. Y es que vemos a muchos creyentes, muchos que ya conocieron, que recibieron esa palabra de salvación, que en su tiempo lo reconocieron como Señor y Salvador, ahora se están apartando de las filas del cristianismo, están abandonando su fe en nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Increíble, increíble que ahora aquel evangelio que salvaba almas cada día, ahora vemos que ha alcanzado muchas más masas a nivel mundial. Vemos también que hay hermanos que están abandonando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y las afirmaciones se dan por montones. Yo hace un tiempo atrás escuchaba la noticia, gloria al nombre de Jesús, de un famoso predicador, pastor y escritor de libros cristianos, el cual a través de las redes sociales daba un anuncio a todos los conocidos que él tenía, todos los amigos, y él decía que se estaba apartando de aquello que había creído por tantos años. Gloria al nombre de Jesús, dando un anuncio a todos aquellos que aquello por lo que tanto había predicado, que tanto había compartido, ahora parece que ya no lo estaba creyendo. Gloria al nombre de Jesús. Después de haber conocido principios y estatutos bíblicos y haber conocido qué es lo bueno y agradable para saber vivir delante de Dios, veía las personas que él ahora estaba echándose para atrás. Y es triste, hermanos, que veamos esta situación en estos tiempos tan peligrosos. Y de hecho esta situación nos dice cuán avanzada está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es otra señal de la peligrosidad de los tiempos que estamos viviendo. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera, yo escuchaba otra noticia de un adorador, de un líder de alabanza muy conocido, de allá muy lejos del continente australiano, que por muchos años se dedicó a adorar a Dios
y escribió muchas alabanzas preciosas que muchos todavía cantan en estos tiempos. Y de la misma manera, él anunciaba que algo había pasado, que algo había cambiado dentro de su manera de pensar. Pero me llama mucho la atención que este hermano nuestro declaraba más o menos por qué él se alejaba de lo que era la fe del cristianismo. Y es que él decía que no entendía por qué habían muchas cosas que la misma Biblia se contradecía contra ella misma. Eso era según lo que él decía. Otra cosa que él decía era porque no podía entender por qué cómo un Dios de amor puede mandar a millones y a billones a un lugar de tormento. O decía también por qué ahora los que se dicen cristianos muchas veces solamente se encargan de criticar a los demás. Y este era uno de los puntos que él exponía, el por qué él muchas veces estaba ahora en duda de la fe cristiana. Y yo me ponía a pensar en esto, gloria al nombre de Jesús al respecto, y tenemos que saber una cosa, porque muchos piensan que nuestra fe cristiana, piensan que es como una costumbre, piensan que es como una cultura, pero nuestra fe en el Señor Jesucristo no es una cultura, porque una cultura es un grupo de pensamiento de hombres, gloria al nombre de Jesús, que han llevado a un pueblo a que lleven algo, a hacerlo a diario, simplemente porque se les ha ido enseñando, pero no tienen una convicción propia, simplemente porque sus antepasados lo hacían, ellos lo tienen que hacer. Muchos piensan así, y realmente la fe en nuestro Señor Jesucristo no es una cultura, no es una filosofía, sino que es poder de Dios para salvación de las almas. Eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación de las almas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Pero por el mismo periodo de aquel tiempo, gloria al nombre de Jesús, veíamos a una iglesia que en sus comienzos, aunque no tenía tantas cosas, era una iglesia que sabía que estaba llena del poder de Dios, que tenía el Dios verdadero de su parte, que sabía que lo que habían hecho por dejar todo y seguir a Cristo valía la pena, que habían encontrado un tesoro. Usted se recordará que en la Escritura hay una parábola de un joven que dice que encontró escondida una perla. Gloria al nombre de Jesús, y que cuando encontró esta perla se regocijó en gran manera. ¿Por qué? Porque reconoció que lo que había encontrado era un tesoro, era algo de gran valor. Y dice la parábola que aquel hombre, como se dio cuenta que lo que tenía en sus manos era tan valioso, dice que fue a esconder aquella perla en un lugar seguro y que fue a vender todo lo que tenía con tal de quedarse con aquel tesoro que había encontrado. Gloria al nombre de Jesús. Aquel hombre había entendido que la palabra de vida, que era a través de Cristo Jesús, que había recibido, era lo más importante y lo más valioso que de lo que él ya poseía. Ese hombre se comenzó a despojar de todo lo que tenía porque sabía que había encontrado algo mucho más valioso, aún más valioso que su propia vida. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia de la antigüedad había entendido eso. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se va a apartar de nuestra boca? Porque desde el momento que recibimos la palabra de Dios, ahora la palabra de Dios es la que tiene que estar en nuestra boca. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Las epístolas del apóstol Pablo le decían a la iglesia, el que hable conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que estar en nuestra boca en todo tiempo. Y dice después la Escritura, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y esa es una de las claves que tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo en este tiempo. Comenzar nuevamente a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Que no se aparte delante de nuestros ojos la palabra de Dios. Porque muchas veces ahora caemos en la situación que nuestra fe se pone en duda porque no la hemos fundamentado. Porque no hemos echado fundamento donde estamos construyendo, donde estamos edificando. El Señor Jesucristo decía: ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué la compararé? La compararé a aquel hombre que ha escuchado esta palabra y aún así empieza a edificar sobre la arena, y luego que ha edificado su casa, viene el viento, viene la tormenta y viene la tempestad, y su ruina es grande y cae porque estaba fundada simplemente en la arena. Mas aquel que escucha la palabra y la hace, yo le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó sobre la roca y que terminó de construir, y aunque vino el viento, sopló fuerte y vino la tempestad, aquella casa permaneció firme. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que está pasando, hermanos y hermanas, en este tiempo. Que aunque hay tanto acceso a la palabra de Dios, hay tanta prédica, tanto mensaje, tanto libro, tanta bendición que podemos encontrar ahora, pero no podemos llegar a llenarnos de tanta información sin antes haber hecho un fundamento. Y no se puede echar otro fundamento que no sea Cristo Jesús. La palabra lo declara clara y firmemente, que todo el que confíe en el Señor no será avergonzado, que Él es como una piedra, como una roca inconmovible. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién quiere estar en un lugar donde no se encuentra cómodo, donde no se siente seguro? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de subirse a una lancha, ir a una laguna y subirse a una lancha. Es bonito ver la laguna y ver cómo se mira todo, pero no le voy a negar que siento una cierta incomodidad. A mí no me gusta por eso mucho los barcos y las lanchas. ¿Por qué? Porque siento esa inseguridad que a lo mejor se va a dar vuelta. Yo digo, esté volado, ojalá que no se vaya a dar vuelta. Yo que ni sé nadar bien. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una lancha, siente esa inestabilidad en las aguas. Así que yo creo que nadie quiere vivir una vida inestable. Nadie quiere poner algo tan importante en algo que no sabe si lo va a sostener o no lo va a sostener. Hermano y hermana, usted y yo tenemos que estar claros en esto, que nosotros tenemos que estar firmes, que la base de nuestra fe cristiana es Jesucristo. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No es el hermano, no es porque mi familia me invita, no es porque muchas veces me dicen que tengo que ir a la iglesia, que es necesario que vaya, sino que simplemente tiene que ser por mi Señor Jesucristo y mi Salvador. Tiene que ser porque vengamos por nuestro Dios y Salvador. Pero me llama la atención que cuando yo escuchaba estas noticias me acordé de esta escritura donde Pablo le predicaba a estos hombres. Y vaya que este lugar es muy peculiar, porque Atenas, y por algo se destacaba, era porque creían en muchos dioses. Y esta gente era gente que estudiaba mucho y sabía de muchas cosas. Eran filósofos y conocían de muchas cosas, de mucha materia. Y como dice la misma escritura, si algo le fascinaba a este pueblo, era saber de más información, de algo nuevo. Les encantaba, ellos querían saber. Eso era algo que les llamaba la atención. Y yo me ponía a pensar y me imaginaba cómo se sentía Pablo en ese momento, cuando él caminaba en medio de aquella ciudad y miraba tanta estatua, que eran aquellos dioses, aquellos ídolos que ellos adoraban y veneraban, y que creían que tenía algún poder sobre sus vidas. Y que miraba él todos esos templos y todas esas inscripciones que habían. Pero lo más sorprendente de todo es que ellos tuvieran una inscripción todavía para un Dios más. Porque no les bastaban los dioses que ya tenían. ¿Por qué?
Porque los ídolos no tienen poder, hermanos. Los ídolos no tienen poder. La palabra lo dice, tienen ojos y no pueden ver. Tienen boca y no pueden hablar. Tienen pies y no pueden andar. Entonces estos hombres sabían que no les bastaban los dioses que tenían. Todavía habían dejado para un Dios que todavía no conocían. Y gloria al nombre de Jesús, que Dios es misericordioso. Y Dios se reveló en sus vidas. Y entonces Dios se presentó a ellos y les dijo: yo soy ese Dios que ustedes no conocen. Pablo mismo les predicó del Dios vivo y verdadero, de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Porque ellos tenían un Dios del cielo, un Dios de los mares, un Dios del amor, un Dios de la guerra. Pero nosotros tenemos un Dios que creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Él es amor, Él es verdad, Él es sabiduría, Él es todopoderoso. Él lo es todo. Qué bueno es para regocijarnos. Que nosotros no tenemos que ir a un libro lleno de directorio de diferentes dioses. No, si su problema es uno ahora, usted puede seguir buscando al mismo Dios mañana, porque aunque tenga un diferente problema, el Dios que le suple ahora le va a suplir mañana. Porque Él lo puede hacer todo, porque Dios es grande, porque Dios es un Dios todopoderoso. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios formidable, formidable, grande, potente. No hay nadie que se le parezca, nadie que se le compare, nadie que se le ponga a la par. Habrá alguno que otro que lo haya desafiado en aquel tiempo, pero fue creado por Dios. ¿Qué va a ser una creación contra Dios? Aquel que nos hace la guerra ya está vencido en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que, como les decía, nuestro fundamento sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es triste que muchas veces veamos que nuestros hermanos caen y se apartan. Y es algo por lo que tenemos que orar. Y es algo por lo que tenemos que estar alerta, porque les pasó a ellos, pero también nos puede pasar a nosotros. La misma palabra dice: mire, hermanos, si algún hermano cae, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que también vosotros caigáis en el mismo pecado. Porque no estamos exentos. Pero algo que nos va a garantizar que estemos firmes es que todos los días el fundamento de Cristo esté firme, esté hondo y esté bien puesto en cada uno de nuestros corazones. Que el altar de Dios dentro de cada uno de nosotros sea solamente para nuestro Dios, y no para los ídolos, y no para otros dioses. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Efesios capítulo 4, verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario, hermanos. El enemigo va a tratar de robar la palabra implantada sobre cada uno de nosotros. Dios decía que hay muchos tipos de terrenos. Y había un terreno donde dice Jesús que cayó la semilla y venían las aves y tomaban la semilla. Eso representaba, porque Él mismo lo declaró, que es el enemigo que trata de robar la palabra de nuestros corazones. No nos conformemos con escuchar la palabra de vida hoy y no seguir meditando en ella, porque el enemigo, desde el momento que nos disponemos a salir y a continuar con nuestra vida, va a tratar de robar aquella palabra de vida que el Señor planta en nuestros corazones. Constantemente ataca nuestros pensamientos para que lo que aprendemos y escuchamos de Dios se nos olvide. Todos pasamos por eso, hermano. O me va a decir, o no me va a decir que muchas veces no se acuerda la próxima semana que venimos qué es lo que nos han predicado. Muchas veces nos pasa. Venimos la siguiente semana al servicio y no nos acordamos de qué se predicó. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, sino que constantemente
trata de robar la palabra de nuestros corazones. Hoy más que nunca trabaja muy duro para llevar a cabo esto. Por eso es que tristemente muchos de nuestros hermanos han caído en la confusión. Aún muchas veces nosotros ponemos entredicho lo que hemos aprendido de la Biblia. Muchas veces el enemigo va a tratar de confundirnos con la misma palabra. Pero es donde tenemos que estar despiertos y alertas para que el enemigo no tome ventaja. La palabra dice no ignorando las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo siempre está tratando de una o de otra manera. Pero Dios es fiel y misericordioso, que constantemente nos sigue hablando y alertando y volviéndonos a hablar una y otra vez para que no nos apartemos del camino de la vida eterna. El libro de los Salmos dice, el salmista decía, Señor, ayúdame a que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, porque es tan fácil desviarse, hermanos. La única manera de no desviarse de un camino es poniendo la mirada en el camino donde uno va. Yo cuando era niño, yo hacía algo para jugar, para entretenerme, y es que muchas veces yo me ponía a pensar, bueno, voy a caminar este camino angosto y voy a cerrar mis ojos a ver si no me salgo. Hermanos, era imposible. Aunque yo tenía mis sentidos y mi balance, según yo iba con mis ojos cerrados en el mismo camino. Pero a la hora que yo los abría, yo ya iba por otro lado. ¿Por qué? Porque no estaba viendo por dónde yo iba. Aunque yo sentía que yo iba en un camino firme, y al abrir mis ojos yo veía que ya me iba desviando. Esa es la importancia de mantener nuestros ojos en el Señor Jesús. Cuando usted y yo ponemos la mirada en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, en ese momento nos comenzamos a desviar. En ese momento es que corremos el peligro de apartarnos de aquello en lo cual hemos creído. Eso es lo que muchas veces nos acontece. Es por eso la importancia de que este libro de la vida, la Biblia, no se aparte delante de nosotros. Que todos los días el Señor pueda venir y escribir en las tablas de nuestros corazones sus mandamientos y sus estatutos para que vivamos conforme a ellos. Esa es la única manera de saber cómo vivir. El pastor nos decía y nos predicaba en las veces anteriores que muchas cosas tienen manuales y la Biblia tiene esa función en cada una de nuestras vidas. Él nos creó, Él sabe nuestra debilidad, pero también Él sabe cómo fortalecernos. Él lo sabe todo. Él sabe cómo llenar nuestro vacío con su presencia, con el Espíritu Santo, con su palabra. Porque por eso dice, no es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra. O sea que no importa cuán fríos estemos, si usted le da cabida a la palabra de vida, Dios lo va a encender, Dios lo va a avivar, Dios lo va a iluminar. Si algo se ha endurecido en su vida, si algo parece que no puede entrar, la palabra de Dios va a penetrar hasta los tuétanos y entonces va a discernir todo pensamiento dentro de nosotros. Pero tiene que la palabra fluir, tiene que entrar en nuestra mente y nuestro corazón constantemente. Dios tiene que renovarnos una y otra vez la mente, el espíritu de nuestro entendimiento. El hermano Ezequiel decía algo sumamente importante. Es necesario que estemos en comunión constantemente. Quizás no estamos en el culto, quizás no estamos en el culto de oración. Bendito Dios, hablando con Dios así como podemos hablar con libertad. Pero aunque estemos en el trabajo, o aunque estemos estudiando, o aunque vayamos manejando, o aunque estemos esperando el bus, usted puede seguir hablando con Dios. Usted le puede decir, Dios mío, guárdeme ahora que estoy esperando el bus, proteja, cubra a mi familia, cúbreme a mí, cubre a los que vienen en el bus, alcáncelo, Señor. Dios se va a glorificar, algo va a hacer en su vida y en los que le rodean. Dios se va a glorificar. Dice la palabra que el cristiano, aquel que le busca, es como la aurora
que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que aquel sol en el mediodía, cuando está en las meras 12, usted lo ve hasta arriba y no hay ninguna nube. Y cuando levanta su mirada y lo quiere ver, no puede, porque el brillo y el fulgor lo deja cegado. Ese brillo del Espíritu Santo en nuestras vidas va a ir en aumento si nosotros dejamos que la palabra de Dios vaya llenando nuestras vidas y corazones. Gloria al nombre de Jesús. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Hermanos, en este tiempo es normal que veamos que mucha gente que no conocen de Cristo sigan a otros que no son dioses y que tengan a grandes por aquellos que no lo son. Pero que no haya conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo en medio de su pueblo, es algo que nos tiene que preocupar. Es algo que nos tiene que alertar. Se entiende que hay gente que no entiende el por qué pasan muchas cosas en el mundo. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, que nosotros como cristianos no sepamos por qué muchas cosas acontecen en este mundo? Gloria al nombre de Jesús. Porque es triste. Es triste que muchas veces como cristianos no sabemos por qué se dan muchas tragedias, por qué este mundo está tan convulsionado. Porque las personas que no conocen de Dios dicen, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite esto? Pero la Escritura es clara. Nuestro pecado nos tiene así en este mundo. Nuestras transgresiones. Aquel primer pecado de aquel hombre, de aquel Adán, desde entonces aquel mundo se cayó. No fue culpa de nuestro Dios. Nunca fue la intención de que viviésemos tiempos como los que vivimos ahora. Nunca Dios quiso que hubiera gente que no tuviese que comer. Nunca Dios quiso que hubiera asesinato, muerte, violencia. Nunca Dios se le pasó por la mente eso. Dios siempre quiso tener una comunión con su creación y una comunión íntima con su creación. Gloria al nombre de Jesús. Es necesario entonces que todos los días vengamos delante de Dios, vengamos delante del Maestro. Hagamos como aquella mujer llamada María, que venía estando en la casa y se sentó a los pies de mi Señor. Y escuchaba cómo mi Dios enseñaba y hablaba en aquella casa. Y aunque había otra mujer que con la mejor de las intenciones quería servir a Dios, Dios fue claro y le dijo, de cierto te digo, Marta, que María ha escogido la mejor parte. La parte que no le será quitada. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, aleluya. Mi alma adora al Cordero. Mi alma adora al Cordero. Porque es que cuando tenemos hambre, vamos a donde está la comida. Cuando tenemos sed, vamos a donde está el agua. Gloria al nombre de Jesús. Y sabemos dónde está el agua y sabemos dónde está la comida. ¿Queremos paz? Nuestro Señor Jesucristo es la paz. ¿Tenemos necesidad? Nuestro Señor Jesucristo suple conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tenemos hambre de justicia? Dios nos va a saciar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Porque Dios es fiel. Porque Dios es todo para el hombre. Por eso dice la Biblia, ese es el objetivo de Dios, que el hombre entienda que Dios es el todo de nosotros, el todo del hombre, que fuera de Dios no hay nada. El libro de Eclesiastés dice que las cosas no son nuevas, sino que se repiten una y otra vez. La faena del hombre es así, para que el hombre se dé cuenta que en esa faena en la que se pone, el trabajar no lo va a llenar, el que se llene de riquezas no lo va a llenar.
aunque se llene la panza y coma bien y sacie su sed, eso no lo va a saciar para siempre, le va a volver a dar hambre y sed. Pero que Dios cuando lo llene, eso sí lo va a saciar, eso sí lo va a llenar, eso sí lo va a completar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mi alma adora a Cristo Jesús. Mire lo que dice el libro de Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo del Señor no puede ser destruido por nuestro enemigo. La palabra lo dice. Nuestro hermano Rebelo lo confirmaba, que las obras del diablo fueron deshechas a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él venció en la cruz del Calvario, que le dio la victoria a la iglesia y a todo aquel que en Él cree. Pero lo que sí dice la palabra aquí, que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Si hoy caemos, hermanos, es porque no hemos conocido al Dios que adoramos todavía. Es porque llegamos a la iglesia todavía, pero no le entendemos cuán grande es. Y es que no le vamos a entender porque Él es Dios y Él es grande. Y nuestra mente nunca lo va a comprender. Pero algo tenemos que saber, algo tenemos que entender de nuestro Dios. La palabra dice que se gloríe el que se da de gloriar en entenderme y en conocerme. Si algo tiene que ser importante para nosotros, es saber quién Dios es. A quién Dios usted y yo le estamos sirviendo. Porque muchas veces no podemos ni hablamos de nuestro Señor Jesús a muchos otros, porque no le conocemos. Porque ¿quién puede hablar de alguien que no conoce? Si a mí me pregunta de su vecino, quizás yo solo conozco que se llama fulano, pero más allá de eso, ¿qué más yo le podré decir de él? Nada. Muchas personas saben que hay un Jesús, que dicen y que se predican, que a través de él se puede salvar la gente. Y muchas veces nosotros somos así. Sabemos que hay un Jesús y que es hijo de Dios y que a través de él podemos ser salvos. Pero muchas veces no hemos aprendido y conocido más allá de Él. Nuestro Señor desea que le conozcamos. ¿Sabe que cuando tenemos un amigo, usted quiere saber todo lo que ese amigo es? Cuando usted tiene un amigo, usted comienza a hablar con él. Y usted se da cuenta qué le gusta a ese amigo, qué no le gusta a su amigo, qué le da risa, qué no le da risa. Y así usted ya sabe cómo le hace una broma. Y por eso se llevan bien, porque se van conociendo. Y le gusta ir a un lugar, al mismo lugar que a usted le gusta ir. Entonces cuando usted le dice, vamos a tal lugar, pues ya sabe que le va a decir el amigo, vamos pues. Dios quiere eso. Dios quiere que le conozcamos, para que cuando sepamos qué es lo que Él quiere, nosotros vayamos con Él. Como cuando dice el Espíritu Santo, quiero que ores, y nosotros lo sepamos, nos vayamos a orar. Que cuando el Espíritu Santo dice, hoy quisiera que leyese sobre mi palabra, entonces que vayamos a leer la palabra en ese momento. Al Dios no conocido. Ese es aquel Dios que Pablo predicaba en medio de aquellos pueblos, de aquellos hombres atenienses que no conocían al Dios verdadero. Y dice la palabra que lo invitaron a un lugar que, ¿cómo se dice? Arqueópago, algo así. Yo investigaba sobre qué era este lugar y veía que es como una colina, es una colina, pero esta colina es bien interesante porque esa ciudad de Atenas está sentada en un lugar montañoso y ahí se encuentra una ciudad muy famosa conocida como la Acrópolis. Pero ahí donde invitaron a Pablo para que les hablara respecto más de Jesucristo, quien él predicaba, lo invitaron a este lugar
Y cuando buscamos el significado de esa palabra que dice aquí la Biblia, significa que era el monte de Ares. Era uno de los dioses que ellos tenían. Y era una colina, mejor dicho, una colina completamente de roca, de piedra. Y dice que hicieron subir a Pablo para que les hablara más del Señor Jesucristo. Mire cómo es Dios. Dios mismo se revela a todas las personas como aquel fundamento firme. Dios le hablaba a aquel pueblo de tantos dioses y tantos ídolos y les decía: yo soy la roca inconmovible, que aunque tienen ustedes dioses de piedra, nada pueden hacer por ustedes, pero yo puedo dar vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? Ese Dios que da vida eterna, que da salvación y vida eterna. Ese es el Dios que predicaba Pablo. Ese es el Dios que todavía predica la iglesia de Jesucristo. Ese es el Dios que todavía quiere que lo vayamos conociendo más y más. Dios anhela que lo conozcamos. Dios quiere que realmente sepamos quién es Dios. Dios le preguntaba a sus discípulos, a sus 12 discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le decían, ¿verdad?, lo que decía el pueblo. Y después él les decía: pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Porque a él le interesaba que sus siervos, que sus hijos supieran a la par de quién caminaban. Porque muchas veces Jesús anda con nosotros y no le conocemos. Muchas veces caminamos y nos sentimos afligidos en la prueba, en la aflicción, en la angustia, pero no conocemos al que está a la par de nosotros, que nos puede ayudar en esa angustia que estamos caminando. Pensamos que anda alguien que no nos puede ayudar, pero el que anda con nosotros es el que nos puede ayudar. Que cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, Él nos puede animar. Si alguien animaba al pueblo, ese era Jesús. Si alguien animaba al pueblo, ese era Jesús. La Escritura lo dice, hermanos. La Escritura lo dice. Cuando Jesús iba a sanar a alguien, le decía: ten ánimo, porque tu fe te ha sanado. Ten ánimo, porque tu fe te ha salvado. Porque así es Cristo. Dios levanta al caído. Dios levanta al que está desanimado. Dios fortalece al que no tiene fuerzas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es aquel que quiere ser conocido en medio de su pueblo. ¿Será que le vamos a dar chance para conocerlo? ¿Será que le vamos a buscar, hermanos y hermanas? Tenemos que buscarle. Es importante que le busquemos para que el fundamento de la roca esté firme en nuestra vida. Pero no solo por eso, hermano y hermana, porque ahora las cosas relativamente están bien para el cuerpo de Cristo. Sí, porque, mire, gloria a Dios, podemos venir y reunirnos con toda libertad en este precioso lugar tan amplio. Tenemos aire acondicionado cuando hay calor y hay calefacción cuando hay mucho frío. Pero vendrá un tiempo donde no podremos reunirnos en el nombre del Señor con toda libertad. El tiempo se acerca. La Biblia lo declara, que habrá persecución para el pueblo del Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer si no conocemos al Dios en el cual hemos creído? ¿Cómo vamos a hacer? Imagínese estar en medio de aquellos países del Medio Oriente donde usted no puede andar una Biblia. Esa gente aprecia cada minuto que tiene, que la puede leer, y se la memoriza y la escribe en su corazón, porque no tiene la libertad de leerla en todo tiempo. Pero cuando ellos están en tribulación, la palabra la tienen inscrita aquí en su corazón, y ellos saben a quién le sirven. Y ellos saben a quién le adoran. Que aunque pasan persecución, el Señor no los ha abandonado. Y nosotros muchas veces, teniendo la Biblia las 24 horas del día accesible y los 7 días de la semana, simplemente la agarramos cuando venimos para acá.
Gloria al nombre de Jesús. Y eso no puede ser así, hermanos. Eso no puede ser así. Tenemos que dejar que Dios ponga su palabra en nuestros corazones. El salmista decía: Señor, haz que tus estatutos, tus mandamientos estén en mi corazón, para que yo no peque contra ti. Es que es la única manera de no pecar, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a no pecar. En esta lucha contra nuestra propia carnalidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero lo que nos ayuda es la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente. Jesucristo mismo lo decía: yo no os dejaré huérfanos, yo les envío al Consolador, y Él les enseñará y los llevará a toda justicia y a toda verdad, y les recordará todo lo que yo les hablé. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué podrá recordarnos el Señor si no hemos pasado tiempo con nuestro Señor? ¿De qué plática nos podrá recordar el Señor que hablamos con Él si nunca hablamos con el Señor? Porque cuando hablamos con alguien decimos: ¿te acuerdas aquel momento tan precioso que pasamos cuando fuimos a pasear y estuvo bien chévere ese paseo? Y la pasamos muy bien, y mi hermano y mi hermana, y esto y aquello. Pero ¿cómo vamos a hablar de algo que no hemos vivido? Algo que no hemos hecho. ¿Cómo el Señor nos va a recordar algo que nunca pasó? Algo que nunca escuchamos de Él. No porque Él no quisiera hablarnos, sino porque nosotros no quisimos escucharle. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que dejar que nuestro Dios comience a hablar a nuestra vida. No esperemos escuchar la voz audible de Dios. Gloria a Dios, porque Dios sigue hablando, hermanos. Dios todavía habla audiblemente. Gloria a Dios. Yo le puedo decir que 2 veces en mi vida he escuchado la voz de Dios. Y aunque solo he escuchado palabras de Dios, pero Dios es real. Dios es real. Pero la mayor parte de las veces que Dios me ha hablado ha sido por la palabra escrita que ha dejado, por la profecía más perfecta y verdadera que tenemos, que es la Biblia. Dios puede hablar de muchas maneras. Dios nos habla a la mente, al corazón, pero la Biblia siempre tiene que estar ahí. Gloria al nombre de Jesús. Hay que conocer a nuestro Dios. Ya no seamos cristianos con un Dios no conocido, sino que seamos cristianos con un Dios que conocemos. Un Dios que sabemos que sana, que salva, que liberta, que restaura, que fortalece, que reanima, que da vida. Un Dios que puede salvar a aquellos por los que todavía estamos orando. Mire, a usted quizás se le olvidó, quizás ya seguir orando por tal persona, y Dios todavía en su misericordia sigue tratando por ellos. Porque Dios es tan grande. Dios no lo conocemos, no nos damos cuenta que Dios todavía no se cansa con el hombre. Dios es paciente, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Por eso yo estoy aquí parado todavía, hermano. Si yo le puedo decir que Dios es misericordioso y clemente, no es porque me lo hayan contado. Es porque yo sé lo que hice, todo lo que yo he hecho, y que yo todavía esté vivo. Entonces yo puedo decirle que Dios es misericordioso. Yo puedo decirle que Dios es clemente. Si Dios me libertó muchas veces de la muerte literal, física, no me lo contaron. Es porque yo sé que Dios es misericordioso. Por eso es que a veces, muchas veces yo me siento desanimado y muchas veces yo me siento cansado y yo he sufrido pérdidas en este camino. Hermano y hermana, yo he sufrido pérdidas y he tenido que llorar. Y muchas veces yo he dicho: Señor, yo no sabía que iba a perder tanto. Pero gloria a Dios, que poquito a poquito el Señor me ha dicho: aunque has tenido y has sufrido pérdida, no has sufrido ni has perdido lo más grande que soy yo. Yo soy lo más grande y lo más valioso que todavía te queda.
Yo soy lo más valioso y lo más grande que todavía tienes. Aunque tu padre, aunque tu madre te dejare, con todo y eso, Jehová te recogerá, hermano y hermana. Aunque nos falten muchas cosas, aunque muchos hayan comenzado con nosotros, y quizás ahora en este momento no lo vemos, pero Dios sigue con nosotros. Pero le tengo buenas noticias también. Dios también es poderoso para traer a aquellos que comenzaron con nosotros y volverlos a traer. Porque ese es el Dios ahora en el cual hemos creído. Quizás a lo mejor cayeron, pero Dios todavía sigue levantando. El Señor le decía al profeta, gloria al nombre de Jesús, ¿qué es lo que miras en esa visión? Señor, veo un valle de huesos secos. Veo mortandad. Veo que no hay vida. Y él le preguntaba, ¿y esos huesos vivirán? ¿Y qué contestaba el profeta? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué contestaba el profeta, hermanos? Pero Dios es misericordioso y Dios todavía le recuerda que sí, esos huesos secos vivirán. Que sí, simplemente hay que hablarles y vivirán en el nombre de Jesús. Dios se encarga de recordarnos constantemente cuán grande es Dios. Hermano y hermana, si se le olvidó cuán grande es su Dios, hoy Dios le quiere recordar que su Dios es grande, que su Dios es grande, grande, grande para todo. Él es grande para todo. Él es grande. Él nunca se va a quedar corto. Él siempre va a ir encima de todo. Él siempre va a sobrepasar expectativas suyas. Usted espera las cosas grandes, pero Dios siempre se va a ir más arriba. Porque Dios es grande. Dios es grande. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que yo tengo. Aunque a veces, muchas veces, se lo digo aquí, muchas veces me he desanimado por la misma situación. Dios misericordioso me ha levantado una y cada vez con su gran poder. Hermano y hermana, póngase a pensar en esto. Un hombre lo puede animar una vez con una situación que pase por la misma. Pero si usted se vuelve a desanimar por lo mismo, es muy difícil que el hombre lo pueda levantar con esa misma situación. El hombre se va a quedar sin palabras. El hombre le va a decir, yo ya no sé qué decirle. Yo ya no sé qué decirte. Ya no sé qué hacer. Porque el hombre tiene límite. Pero Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene una palabra para levantar al hombre. Aunque muchas veces cae por la misma tristeza, por la misma necesidad, Dios siempre tendrá una palabra de vida que le va a resonar en las paredes de su corazón y en su mente. Y lo va a sacudir y va a tener que hacer como aquel paralítico que estaba en la cama y va a tener que levantarse con todo y cama y se va a tener que seguir caminando ese camino siguiendo a Cristo. Y ya no lo van a tener que cargar porque el Señor Jesús lo levanta. El Señor Jesús lo levanta. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Dios. Al Dios no conocido predicaba Pablo. Y yo me imagino que muchos, como lo dice la palabra, no creían. Muchos contendían con aquel varón de Dios, pero muchos creían y se dieron cuenta que ese era el Dios que necesitaban. No era Apolos, no era Marte, no era Júpiter a quien ellos adoraban. No era Zeus, no era Atenea, no era Diana. Era Jesucristo de Nazaret.
al Hijo del Dios viviente, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que está a la diestra del Padre, aquel que ya viene de camino por su iglesia, que vendrá en las nubes con gloria y con gran poder, no como la primera vez con relación al pecado, sino que vendrá con gran fulgor de gloria, porque así como la luz del sol viene del oriente hacia el occidente, se revelará a los hijos de los hombres en este tiempo, y entonces conocerán que aquel Dios todopoderoso que mandó a su Hijo es real, que aquel Jesús de cual tanto se hablaba, que aquel Jesús de cual tanto se predicaba, era real. Hermano y hermana, yo me recuerdo cuando Dios me dio un sueño de su venida. Y yo todavía no era cristiano. Hermano y hermana, yo todavía no me congregaba en esta iglesia. Pero me recuerdo que mi Señor Jesucristo se reveló por misericordia a mi vida. Y aunque yo no entendí la visión en ese momento, ahora la entiendo. Y en aquella visión, en aquel sueño, yo me encontraba en aquella colonia donde yo vivía, en mi país, El Salvador. Y me sorprendía porque miraba que la colonia estaba sola y el día se miraba como un día gris, como esos días que el sol está, pero las nubes no dejan que el resplandor pase. Y yo me miraba solo en la colonia y me preguntaba, ¿por qué está tan sola la colonia? Qué raro, porque esa colonia siempre había alguien que subía y que bajaba en ese edificio. Pero en aquel sueño, de repente escuché un sonido que jamás yo había escuchado, unas trompetas que hasta ahora jamás he escuchado en esta tierra. Y yo veía que ese sonido de trompetas venía de arriba. Y me hizo mirar para arriba. Y cuando yo miré para arriba, yo miré a un hombre, hermano y hermana, increíble. Yo miré a un hombre que venía parado en una nube con sus brazos abiertos así. Siento la presencia de Dios. Venía con los brazos abiertos y venía viendo para abajo. Y lo que más me sorprendía, que la nube estaba tan alta, pero él era tan grande que yo podía verlo. Yo podía ver su silueta y la silueta de su rostro. Y yo miraba sus cabellos que llegaban hasta aquí. Y yo miraba su barba desde lo lejos. Y él venía viendo para abajo. Y yo escuchaba aquel sonido de trompeta. Y yo decía, ¿qué es esto? Cuando desperté de aquel sueño. ¿Qué es esto? Ahora entiendo que era aquel Dios no conocido aún en mi vida, que se estaba revelando y me decía, yo ya vengo por ti y por mis hijos. Aleluya, gloria a Dios. Yo ya vengo por mi pueblo. Ahora entiendo que cada día que pasa, la venida de mi Señor está más cerca. Aquella visión que yo vi, que ya fue hace muchos años, ahora está más cerca que nunca. Por eso, el Dios que le servimos ya no puede ser desconocido para nosotros. Ya no debe ser desconocido para nosotros. Porque en aquel día, Dios solo va a dejar entrar en su casa a aquellos que le conocen. Pero aquellos que quieran entrar a la casa de Dios no van a poder entrar. Porque tristemente el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y si Él no nos conoce, es porque también nosotros no le hemos conocido. Es porque no le dimos el tiempo de pasar con nuestro Dios. ¿Acaso usted, hermano y hermana, si llega una persona con maletas, le toca la puerta y le dice, buenas noches, aquí vengo? Y usted va a decir, sí, ajá, buenas noches, ¿qué desea? Pues vengo aquí a quedarme con usted en su casa, aquí vengo a mudarme. ¿Lo va a dejar entrar? Yo estoy seguro que nadie, ninguno vamos a dejar entrar a un desconocido en nuestra casa. Dios tampoco va a dejar entrar desconocidos en su hogar, en su trono, en su morada celestial. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy Dios se sigue revelando a nuestras vidas.
Hoy Dios todavía se sigue dando a conocer a nosotros. Sí, a nosotros que hemos escuchado de Jesús de Nazaret, todavía se sigue revelando para que nuestra roca conmovible sea solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una roca inconmovible? ¿Cuántos tienen una roca que sabe que aunque le venga todo no lo van a mover a usted de ahí? Va a venir la tormenta, va a venir el viento, se puede levantar quien se levante. Aunque acampe un ejército contra mí, no temeré, dice la palabra. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿sabe por qué no llegará? Porque a su diestra está el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano y hermana. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Porque el Dios de dioses está en medio de su pueblo. El Dios de dioses está en medio de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. El Dios de dioses, aquel que sana el corazón del hombre, aquel que conoce el pensamiento y la necesidad, la preocupación, está aquí. Gloria al nombre de Jesús. Es el que quiere ayudar a su pueblo. Es el que quiere bendecir a su pueblo. Bendito Dios del cielo. Oh, gloria al Señor Todopoderoso, porque es bueno con nosotros. Gracias porque todavía se revela, mi Dios. Padre, en esta hora, yo le doy gracias juntamente con cada uno de mis hermanos y hermanas, porque todavía se sigue dando a conocer cuán grandes cosas usted puede hacer en medio de nosotros.